Ahí arrancamos. Estimados todos, muy buenas tardes. Saludos cordiales desde Chile. Tenemos conversatorios que estamos organizando junto a Intersystem. Mucha gente conectada de diferentes países de la región, según los registros que hemos tenido. Gente de Chile, de Colombia, de Perú, Centroamérica, México. Así que tenemos una muy selecta audiencia. Estamos muy contentos con ello. Quiero dar la bienvenida a este conversatorio que vamos a hablar sobre interoperabilidad de sistemas, cómo impacta en la atención de los pacientes y en los costos de las instituciones. Quiero conceder a la palabra al señor René Prieto, quien es director de Desarrollo de Negocios de Intersystem para la región. René, te dejo la palabra y puedas presentar a nuestros ponentes y nuestro conversatorio. Okay. Muy bien, muchas gracias, Franco. Bueno, antes que nada quiero agradecerles, ¿no es cierto?, y dar la bienvenida a nombre de Intersystem a este primer conversatorio, que como dijo Franco, tiene como propósito conversar respecto a los impactos de la interoperabilidad, desafíos, cómo abordar proyectos, costos, entre otras cosas. ¿Ya? Me quiero tomar solo un minuto para referirme a Intersystem a los que no nos conocen. Nosotros somos una empresa norteamericana que desde hace más de 40 años estamos desarrollando soluciones informáticas para clínica, integrando prestadores, distintos tipos de prestadores, pagadores y, me sale un problema de internet, ahí sí, pagadores, ¿no es cierto?, y prestadores y aseguradores, ¿ah? Es decir, con el circuito completo del viaje de salud del paciente. Nuestra tecnología hoy día está presente en más de 80 países en el mundo y somos una de las empresas líderes en el mercado según los analistas tales como Gartner Group, Forrester, IDC, KLAS, entre otros. Y en América Latina estamos hoy día presentes en la historia clínica compartida de Uruguay, estamos en Argentina, en Brasil y en Chile, donde hoy día somos, diría yo, la empresa más importante del mercado en términos de salud pública y privada, con más de 50 hospitales de alta y mediana complejidad y más de 100 centros ambulatorios en Chile. Bueno, y hoy día particularmente yo estoy muy contento y entusiasmado con este conversatorio, porque estamos en no en este instante, pero ya hace un mes inaugurando nuestra primera oficina en Colombia, en la ciudad de Bogotá. Así es que me tiene muy, muy entusiasmado eso. Así es que, pero bueno, vamos a nuestro tema. ¿Qué estamos en esta conversación de hoy día? Vamos a hablar de interoperabilidad. De hecho, la palabra interoperabilidad ya que es un poco complicada de decir, la interoperabilidad, interoperatividad, etcétera, nos evoca el mundo técnico, comunicación de sistemas, integraciones, estándares complejos, etcétera. Y yo prefiero hablar de salud conectada, que es lo que finalmente la interoperabilidad permite, es decir, dar una visión un poquito más allá del ámbito técnico, que obviamente el ámbito técnico ciertamente es la base para poder generar el resto, pero la idea es dar una mirada un poquito más allá. ¿Y qué es lo que es salud conectada o qué permite la salud conectada, ¿no es cierto? Es contar con información de muy diversas fuentes que la podamos integrar, homologar, deduplicar, estandarizar, y todo esto que en forma oportuna permite apoyar todo el proceso del paciente en su tránsito por el sistema de salud, que finalmente nos va a permitir mayor calidad, seguridad y oportunidad en la atención. O sea, en resumen, es tener toda la información del paciente, lo que se conoce también como visión 360, para tomar mejores decisiones clínicas con mayor seguridad, calidad. Y lo importante es que no solo para el equipo clínico, sino que también para niveles directivos, para gestionar la población, tanto de un hospital, de una aseguradora, de un ministerio, de una región, de un país, etc. Y hacer gestión de salud poblacional también. Y finalmente, integrar yo diría, lo más importante del sistema de salud, que es el paciente. Es decir, integrar o permitir que el paciente sea parte, ¿no es cierto?, y se integre al proceso de su cuidado, ¿ya? Así es que, bueno, hay mucho que conversar acá, no quiero tomarme la palabra, me entusiasmo con el tema, así es que quiero empezar a presentar a nuestros invitados. Solo mencionarles que el otro día estaba escuchando al representante de la Cámara, Fernando Reyes Curi, que decía que en un estudio, entiendo, él hablaba de que la interoperabilidad a nivel país en Colombia representa un 5% de ahorros para el sistema de salud. Por lo tanto, imagínense lo
lo importante y el impacto que puede tener, ¿no es cierto?, para la salud de toda la población el contar con interoperabilidad. Pero bueno, de eso se van a referir nuestros invitados. Ya tenemos invitados realmente de lujo, ¿ah? Y entre ellos voy a mencionar, primero está Natalia Ortega. Ella es coordinadora de innovación y salud digital de Mederi. También tenemos a Nancy García, que es vicepresidente de tecnología de salud total. Tenemos al señor Felipe Jaramillo, que es gerente de innovación y estrategia digital de Cosalud. Y también al señor Arturo Quintero, que es director de tecnología de información de Fundación Cardioinfantil. Ellos nos van a dar su visión aquí desde dos mundos, digamos, el mundo de las IPS, ¿no es cierto?, representado acá, y el mundo de las EPS respecto al ámbito de la interoperabilidad. Y para partir, sin más, voy a dejar con ustedes a Natalia Ortega. Ella es consultora, voy a sacar mi torpeo, consultora, investigadora y docente en temas de informática médica, tratamiento de datos, bioética, investigación clínica y learning. Ha trabajado como catedrática, asesora y coordinadora académica en diferentes instituciones educacionales, como Corporación Universitaria Iberoamericana, Universidad del Bosque y del Rosario. Es fisioterapeuta de la Universidad del Rosario y cuenta con una maestría en Innovación y Transformación Digital en la Universidad Abierta de Cataluña y es candidata a doctorado de bioética de la Universidad del Bosque. Actualmente es consultora HL7 Colombia y coordinadora de innovación y salud digital en Medellín. Así es que sin más, le dejo el escenario a Natalia, que nos va a dar su visión respecto del tema de la interoperabilidad. Adelante, Muchas Natalia. gracias, René, y gracias a todos por el espacio y el gusto de poder compartir el día de hoy. Como bien referían, creo que de los grandes retos cuando estamos hablando de toda la parte de interoperabilidad es cómo lograr esa gran promesa de valor, y promesa de valor que no tenemos simplemente con nuestras instituciones, sino especialmente con nuestros pacientes, de facilitar prácticamente un flujo de información para garantizar la mejor toma de decisiones, disminuyendo prácticamente todas las posibilidades de riesgos que se puedan llegar a derivar por carecer en algún momento de información. También generar una seguridad de los procesos clínicos, porque se tiene una información para tomar sus decisiones de manera oportuna, se facilita el acceso y también toda la parte de la precisión en el conocimiento de las condiciones de salud, no simplemente a nivel del individuo, sino también a nivel poblacional. Pero esta gran promesa de valor que nosotros tenemos y que muchas veces se define desde un componente técnico como la habilidad de dos o más sistemas para intercambiar información, no la podemos dejar en ese nivel, ¿cierto? Que va relacionado más a un componente, digámoslo así, operativo y técnico, sino que tenemos que trascenderlo a poder hacer uso adecuado de esa información, de información significativa que realmente redunde en la garantía y calidad de atención y oportunidad de atención en nuestros pacientes. Entonces, la gran pregunta que nosotros en algún momento podríamos llegar a tener es cómo podemos lograr estos beneficios y esta promesa que nos han dado. Más cuando de este tema no se viene hablando recientemente, de pronto en el país con todo el tema de la normativa nacional se toma mayor fuerza, pero se viene, por ejemplo, a nivel nacional hablando de esto alrededor del 2007, y es poder mirar cómo podemos prácticamente superar las dificultades que a veces se presentan en la parte de adopción de estándares, teniendo en cuenta que los estándares nos están fortaleciendo ese componente de infraestructura, de información realmente, no simplemente en su componente semántico, donde nos está permitiendo entender tanto a los profesionales de salud, ¿cierto? Un lenguaje natural que nosotros desempeñamos en el medio, sino también a los componentes informáticos, poder hacer procesamiento de esta información que nosotros manejamos, en donde también estamos impactando un tema de calidad del dato. Otra de las grandes oportunidades que nosotros tenemos es toda la parte de formación de talento humano. Qué importante es que cada día más reconozcamos que si bien se tiene una fortaleza en el conocimiento, digámoslo así, como profesional de salud y en el componente clínico, también la parte de ingeniería aporta un valor bastante fundamental para el adecuado uso de las tecnologías en nuestros escenarios de salud. Y esto no puede seguirse trabajando como procesos aislados, sino como equipos multidisciplinares que nos complementamos, trabajamos de forma colaborativa para innovar de la mejor forma en el sector salud. Y otro de los grandes componentes que es importante llegar a superar es que no simplemente dependamos del tema de las tecnologías,
¿sí? Porque a veces cuando nosotros hablamos de interoperabilidad, se tienen los imaginarios que, por ejemplo, con soluciones como ESB, buses empresariales de servicio, vamos a dar solución a nuestros problemas de interoperabilidad. Y tenemos que tener en cuenta que esto prácticamente funciona de manera articulada como un sistema. Los componentes de hardware, de software, pero especialmente de cómo pensamos también los procesos y cómo se articula ese componente humano para poderle dar sentido a todo esto. Y tener en cuenta que esto va también no simplemente a impactar en la parte de calidad de vida, sino a toda la parte también de gestión financiera, que nosotros bien sabemos que tenemos un sistema de información que mantiene recursos limitados, que tenemos que hacer aprovechamiento entre más se pueda de los recursos y la mejor optimización de estos. Y frente a esto simplemente quiero hacer como una especie de referencia. Cuando nosotros hablamos de proyectos de interoperabilidad lo vemos supremamente costosos, ¿sí? Caso claro fue Infoway en Canadá, que hizo una iniciativa nacional que en promedio está costando cerca de costó más de 176 mil millones de dólares canadienses, ¿sí? Anualmente eso ha implicado, desde que inició su proyecto, un promedio de 160 millones de dólares canadienses que se tiene que invertir al año. Y uno diría, en países como los nuestros, pues estas cifras terminan siendo bastante redundantes. Pero cuando uno mira, por ejemplo, esta cifra dividido por el número de personas que habitan en Canadá, que serían cerca de 37 millones de personas, ¿sí? Que uno podría hacer el paralelo en sistemas como los nuestros sería equivalente a la población de contribuyentes. Cuando nosotros como contribuyentes realmente al año, si uno lo mirara en un salario mínimo, está haciendo un aporte por encima de los 2 millones de pesos al sistema, ¿sí? Entonces dividimos esos 160 millones que cuesta el mantenimiento de la interoperabilidad en el país por los 37 millones de habitantes, nos viene dando cerca de unos $4 por persona al año. Entonces, miren cómo estos proyectos que nosotros a veces mirábamos de grande magnitud se podría optimizar y con ello podríamos impactar en cosas tan sencillas como es que si se traslada un paciente, él pueda contar con la información, se disminuyen filas, empezamos a generar mayor calidad de vida y mayor seguridad frente a los pacientes en sus procesos de atención y de facilidad de empoderamiento de ellos ante sus procesos de salud. Yo sé que estamos muy cortos de tiempo, no sé si estoy dentro de los límites o ya me pasé. Mil gracias. Perfecto, usó casi los 10 minutos. Muy bien, Natalia. Interesantísima, muchas gracias. Muy buena la exposición. Yo me gustaría rescatar un par de puntos que encontré fundamentales. Hablaste de talento humano, fundamental, talento humano. Entiendo que Mintic está trabajando en hacer de esto un poco una realidad, capacitando ya en un programa más de 2.000 personas. Me parece súper interesante. Otra cosa que también me pareció muy atractivo o muy interesante nuevamente es que no solamente cuando hablamos de interoperabilidad es poner y conectar sistemas, sino que esto va mucho más allá. Eso es un pedacito pequeño para lograr la verdadera interoperabilidad. Y finalmente, lo que en realidad me pareció súper como impactante, que el costo de $4 anual por persona de interoperabilidad es realmente sorprendentemente bajo si uno piensa en el beneficio que tiene eso, ¿no es cierto?, para las personas, finalmente, el lograr esa interoperabilidad, y de repente uno no mira mucho esa perspectiva financiera. Pero bueno, da para mucho el tema, digamos. Pero bueno, vamos a pasar, muchas gracias, Nancy. Vamos a pasar a nuestra siguiente invitada. Ella es Nancy García, es profesional de Ingeniería de Sistemas con maestría en Administración de Empresas en el Tecnológico de Monterrey. Cuenta con más de 17 años de experiencia en empresas de servicio liderando estrategias, perfeccionamiento de proyectos, desarrollo de inteligencia de negocios y liderando modernización en áreas de tecnología, operaciones y procesos. En la actualidad, Nancy es vicepresidente de Operaciones y Tecnología de Salud Total, empresa que controla a Virrey Solís IPS, Centro Policlínico de Olaya y Clínica Los Nogales. Así es que, Nancy, todo tuyo los 10 minutos. Ok, muy bien. Bueno, han dicho unas palabras interesantes o han mencionado algunas palabras interesantes como integración, interoperabilidad. Yo quiero contarles un poquito la experiencia desde Salud Total. Salud Total es una EPS que está en 15 ciudades principales del país, Colombia, y tenemos afiliados más o menos 3.800.000 protegidos. Obviamente gestionar el riesgo de todo este grupo de afiliados genera un reto.
de tal manera que Salud Total más o menos desde el año 2005 inició con un proceso de integración, digamos, paso a paso. Inicialmente pues se integró pues toda la parte de la historia clínica centralizada para tener registros únicos. Posteriormente se hizo como una integración entre la historia clínica y autorizaciones, todas las autorizaciones que se generan, que es un proceso administrativo. Posteriormente se integraron todos los resultados ambulatorios de ayudas diagnósticas y laboratorios a esa historia clínica para tener una mejor oportunidad en algunos resultados. De allí se pudo realizar y se pudo tramitar rápidamente, por ejemplo, gestión de resultados de embarazos para poder identificar a maternas oportunamente, hacer todo el proceso de riesgos de esas maternas. Entonces nos dimos cuenta que con esta información y con estas integraciones podíamos comenzar a hacer gestión de riesgos de una manera más oportuna. Posteriormente hicimos integración con el operador logístico de medicamentos, lo cual también nos generaba una información muy importante. Todo esto nos iba llevando a que teníamos que trabajar ya no solamente en almacenamiento de datos, sino irla convirtiendo en información, y poco a poco nos fuimos dando cuenta que con esta información podíamos seguir trabajando en gestión del riesgo y empezamos a trabajar con el grupo de diabéticos. Con estas integraciones de medicamentos, de laboratorios, de ayudas diagnósticas, generamos también como una integración de la atención del paciente en sitios especializados de grupos de riesgos, en este caso diabéticos, en donde pudimos darnos cuenta que con dicha información podíamos trabajar no solamente en anticiparnos en la oportunidad de la información, en la calidad, sino que iban dándose disminución de costos, porque en la oportunidad de la atención de los pacientes se iban disminuyendo los costos de atenciones de un paciente que podía estar yendo a varios sitios para mismos temas y los podíamos concentrar en un mismo sitio. Pero haciendo esto también pudimos identificar que cuando las personas estaban en sitios especializados de la atención de su patología, se permitía tener una mejor educación, y con esa educación nos dimos cuenta que se podía tener también una comunicación. Entonces también la integración no solamente era con estas redes, sino con el paciente tenerlo informado y comunicado, y adicionalmente de su alimentación, de cuáles eran sus hábitos, de cómo podía preguntar, de cómo podíamos informarlo. Entonces nos fue dando más datos e información. Y posteriormente hicimos también integración ya con las clínicas de cuarto nivel del grupo empresarial, y nos dimos cuenta que podíamos seguir especializando esas atenciones, como por ejemplo nuestros pacientes de cáncer. Aquí empezamos a entender que todo ese conocimiento y todos esos datos de recolección nos permitía gestionar ya grupos de riesgos un poco más de mayor alto costo, y disminuir el tiempo del diagnóstico, del tratamiento, mantener esta educación, información y participación de los usuarios con su información. Así también pues nos dimos cuenta también que podíamos ir trabajando en incluir más grupos, incluir más integraciones, pero cómo podíamos llevar también esto que habíamos hecho con las IPS del grupo, la EPS, a la red externa. Y aquí fue cuando comenzamos a decir, bueno, tenemos dos formas de hacerlo. O hacemos la integración de la misma manera que nosotros estamos utilizando, o empezamos a ver ya la interoperabilidad como algo que nos permita integrarnos de una manera más estándar con la red externa. Empezamos a ver algunas dificultades, ¿sí? Pero empezamos también a trabajar con lo que teníamos, y ya hemos integrado algunas red externa, laboratorios, ayudas diagnósticos, también algunas integraciones con historia clínica, que nos ha permitido continuar, ya no solamente tenerlo dentro del grupo, sino también tenerlo en red externa. Pero obviamente esperamos que la interoperabilidad ya como estándar, y como lo mencionaba Natalia en alguna de su exposición, poder tener esto para llegar a todos, no solamente a algunos, sino poder tener a todos. Finalmente, pues estoy totalmente de acuerdo, eso nos va a permitir concentrarnos en el paciente, tener una visión y una gestión de todo el paciente en cualquier parte de su atención, no importa que sea dentro de nuestras IPS o la red externa,
o inclusive que venga de otra EPS trasladada. Entonces pienso que sí es un paso muy importante que debemos ya dar como país, no solamente como sector, sino como país, para lograr tener esa información y esa gestión y que finalmente se siga apoyando al costo de todo el sector salud con estas integraciones. Creo que es lo más valioso, es nuestra experiencia y es lo que hemos aprendido en este tiempo. Muchas gracias, Nancy. Perfecto, muy aplicados los panelistas y las panelistas con el tiempo, ¿eh? Preciso. Y realmente interesante y muy ilustrativa tu exposición, Nancy. Yo me gustaría rescatar un par de puntos que estaba tomando nota y que son cosas que ustedes han hecho, que son realidades, y eso me parece súper atractivo. Uno es el mejoramiento de los procesos internos de salud total, que eso es súper importante. Dos, que ustedes, dada la capacidad, ¿no es cierto?, de interoperabilidad, están haciendo, digamos, gestión de riesgos, que eso es fundamental, fundamental. Sin interoperabilidad y sin tener toda la información, como habíamos dicho, la gestión de riesgos es muy difícil o muy parcial. Lo otro que obviamente es importantísimo, la disminución de los costos, ¿ah? Que también ustedes lo han logrado gracias a la interoperabilidad. Y lo otro que ya es empezar a avanzar hacia lo que es ya una salud conectada de más alto nivel, por así decirlo, que es integrar las redes externas, empezar la integración, ¿no es cierto?, con otras entidades que primero son los más, con lo que más hacemos, ¿no es cierto?, transacciones, y después ir ampliando esa red. Así que me parece súper interesante, muy ilustrativo, y que es una experiencia práctica que nos alumbra, nos ilumina mucho, ¿eh?, de lo que es posible lograr con interoperabilidad. Así es que me gustaría seguir conversando mucho más de cada tema, pero la verdad me gustaría ya avanzar, ¿no es cierto?, a nuestro siguiente participante, que es don Arturo Quintero, que está por aquí con nosotros. Arturo es ingeniero de sistemas, egresado de la Universidad Inca de Colombia, especialista en sistemas de información de la Organización de la Universidad de los Andes, programa de gerencia de administración de INALDE, y hoy cursa un máster en transformación digital en el ámbito sanitario y farmacéutico. Cuenta con una extensa experiencia en el sector salud de 25 años en instituciones como el Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud, la Fundación Cardioinfantil, MEDERI, el Hospital de la Universidad Nacional de Colombia, Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, la Red de Oncólogos de Occidente, entre otros. Actualmente es director de Tecnología de Información de la Fundación Cardioinfantil y asesor TI del Ministerio de Salud y Protección Social. Un largo e interesante currículum resumido, además, Arturo, así es que muy interesante. Todo suyo el escenario, Arturo. Muchas gracias, René. Muchas gracias a todos. Quería manifestar la gratitud de invitarme a este evento, de ser como ese pedacito de la óptica del prestador de servicios, más allá de todo lo que han dicho las compañeras de estos estándares, de para dónde va toda esta norma y evolución de lo que llamamos interoperatividad, de ver un poco el rol del asegurador mismo. Entonces es un poco compartirles esa visión de nosotros como IPS, prestadora de servicios de salud en Colombia, alineándome muy al término de salud conectada. Tuvimos ahí unos debates entre nosotros previos que hablar de interoperatividad en un lenguaje común y entendible para todos. Ese tema de salud conectada da ya un ámbito diferente, o sea, se ve en un contexto sectorial, que es un poco la visión también que debemos darle a este ejercicio. Eso que hace el proveedor, eso que hace el gobierno, eso que hace el asegurador y el prestador, debe tener todas esas aristas conectadas en esa salud conectada para evitar reprocesos, para mitigar esos costos de una manera diferente, y por ende en ese contexto de redes prestadoras de servicios seamos un poco más eficientes y oportunos en ese ejercicio como prestadores. Nosotros al interior de la fundación hoy hace parte de nuestra estrategia tanto corporativa como de tecnología, vigilar por esa seguridad del paciente. O sea, nosotros honrando los patrones de calidad que tenemos de ser una institución ICONTEC, de ser una institución de Commission, lo que queremos es diferenciarnos en la atención al paciente, ¿sí? Entonces, esta diferencia de atención es hacia el contacto más humano entre el profesional
profesional clínico y el paciente, y es allí donde la interoperatividad la quiero ver en mi intervención. Estamos yendo al profesional, llámese médico, especialista, enfermera, auxiliar, persona de apoyo, en donde esa salud conectada, esa interoperatividad de las máquinas, de los sistemas de información, lo que nos van a hacer es que la fuente de información vaya directamente a esa historia clínica, que evitemos esos reprocesos, esas digitaciones y eso que distrae ese tiempo para la buena atención al paciente, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo en la Fundación Cardioinfantil. Hemos hecho ejercicios primarios desde lo técnico, todos conocemos los servicios web, bueno, todo este tipo de herramientas, pero más allá de con lo que lo hagamos, el fin es ese, un registro único de información puro desde la fuente, interpretado a través de una historia clínica y asimismo pues somos unas instituciones que debemos ser rentables y sostenibles, también un reflejo en estos sistemas administrativos y financieros, en este concepto del ERP, que colinde no solo en una contabilidad y en unos estados financieros, sino tocando también una ruta estratégica nuestra y es gobernar con información para tomar decisiones, ¿sí? Entonces lo que queremos es que esas fuentes sean sólidas, sean de muy buena calidad para construir todas aquellas cosas que hablamos, de estos dashboards, de estos tableros de control, de estas alertas, de estos registros de valores críticos que en algún momento nos alertan en frente a nuestros pacientes, siendo muy reiterativo, viniendo desde las fuentes. Nosotros tenemos un reto al interior de la fundación que la interoperatividad, la salud conectada lo honra de muy buena manera y es, queremos ser una institución HIMSS en Colombia, ¿sí? Entonces no es solo honrar y sostener y con Tech y Joint Commission, sino ir realmente a que estos patrones de HIMSS nos dejen ver de una buena manera pues todos esos temas de calidad y atención del paciente en ese concepto de seguridad del paciente nuevamente. Hay algo muy importante y es, a veces uno habla mucho de estos contextos en todos los ámbitos como los que estamos en el conversatorio, pero el paso que uno tiene que dar es que debe haber un actor al interior de las instituciones que represente ese cuerpo de la interoperatividad y de esa conexión, visto desde los procesos hacia las personas y luego a los ámbitos técnicos. Entonces, en particular para el área que yo dirijo, hay un profesional especializado en interoperatividad, que es ese que trae el lenguaje de la máquina con el lenguaje del proceso y la persona. Entonces, la conexión de los gabinetes dispensadores de medicamentos, las conexiones de las imágenes diagnósticas, incluso todas esas conexiones que tenemos para nuestra producción de expedientes documentales hacia nuestros aseguradores, hacen parte de ese lenguaje de la salud conectada. Entonces, es ese gran actor que sabe tener una interlocución con el ámbito clínico, que es uno de los más importantes, pero que también en el ámbito financiero da una claridad del por qué, ¿sí? De cómo es ese gran mundo de la arquitectura de las aplicaciones y por ende de toda esa arquitectura y de todas esas fuentes de información vistas desde los datos. Entonces pienso que es un muy buen tip de los que estén en el conversatorio que quieran iniciar este proceso es identifiquen ese actor. De pronto está ahí y no lo han visto, ¿sí? O de pronto hay que traerlo de afuera. Pero hablar de cosas técnicas, como lo decía Natalia, y eso es más, entendamos el proceso, arquitectemos qué queremos de esos ámbitos, pero traigamos un actor, ¿por qué? Porque la importancia lo amerita. Para un ejercicio de concepto sectorial, nosotros lo estamos llevando al relacionamiento, ¿sí? Si nosotros hoy tenemos un proyecto de renovar todo lo que nosotros llamamos el área de intervencionismo, les hablo un poquito de la especialidad de la fundación hacia lo que es cardiología, hemodinamia, nuestra área de trasplantes. Lo que hacemos es que toda nuestra renovación tecnológica debe garantizar esa salud conectada, ¿sí? Desde las máquinas y desde los sistemas de información, que muchas veces esos ámbitos nacen desconectados y cuando uno los trae, pues generan unos sobrecostos. Hoy para nosotros, en ese componente que tenemos en un comité que llamamos gerencia de tecnología y otro que se llama gerencia de información, siempre está ese grupo interdisciplinario que dice, vamos a evaluar tecnologías de todos los ámbitos, tener claridad de lo que vamos a adquirir y como lo digo, pensando siempre en que nuestro gobierno tenga un soporte de gobierno de datos con datos. Yo soy un poco como
como redundante, pero a veces uno dice gobierno de datos y eso suena como una política, entonces por eso yo digo con datos, o sea, esos datos deben existir ahí y deben ser por ende de muy buena calidad. Vincular a este concepto al asegurador, digamos que hoy está vinculado en este conversatorio, vincular al proveedor de la misma manera, así sea con la simple codificación de un código de barras para que yo no tenga digital y simplemente se escanee y me dé esa información cierta desde el principio, y más nada al gobierno, o sea, que también el reglamento de ver estos conceptos de reglas, de normas, de resoluciones, parta más allá de ese estándar de interoperatividad de la historia clínica, pero que realmente juegue no solo en una vigilancia, sino en un propósito flexible para que todos los actores del sector nos veamos como uno solo y se haga como esa articulación. Me imagino yo unos piñones a la misma dinámica y a la misma velocidad. Es un poco eso lo que yo les quería compartir. Creo que me gasté menos, pero traté de ser un poco concreto. Gracias. Excelente. Mira, mientras menos tiempo nos tomemos, tenemos más espacio para preguntas y generar un debate que sea muy rico. Gracias, Arturo. Excelente, muy clarificadora. Rescato un par de puntos que me parecen súper relevantes que mencionaste. Aparte de lo que es salud conectada, que habíamos conversado, que en realidad llevar esto a una conversación más allá, ¿no es cierto?, del ámbito, de la capa, por así decirlo, más tecnológica, ¿ya? Evitar, esto tiene que ver con eficiencia también, de evitar reprocesos. Y otra cosa que también es súper importante y no siempre tiene esa relevancia, que tú hablaste, que son las fuentes sólidas, tener fuentes buenas de información. Si no tenemos una buena fuente de información, en realidad después todo lo que hagamos con esa información va a ser medianamente bueno, no va a ser tan útil, por así decirlo. Entonces, la importancia de tener buenas fuentes de información es súper relevante en estos casos. Y también respecto del tema de las alertas, que es fundamental. Con toda esta información tenemos mucha más capacidad para alertarnos de distintos elementos, distintos temas que van en favor de la salud del paciente. Y bueno, no quiero seguir, voy a dar la palabra al participante. Él es Felipe Jaramillo, cuenta con más de 20 años de experiencia corporativa enfocada en transformación digital, tecnología, desarrollo de software, innovación y crecimiento orgánicos. Felipe es emprendedor y fundador de 3 startups de tecnología, ejecutivo y agente de cambio corporativo a través de innovación y transformación digital. Tiene conocimiento de diversas industrias, incluyendo salud, software corporativo y servicios de TI. Es titulado de la Administración de Empresas, Finanzas Corporativas en la Universidad de los Andes y cuenta con estudios de gestión del cambio, dirección y operación de empresas en University of Notre Dame y maestría en gerencia de innovación y tecnología en the University of Queensland. En la actualidad, Felipe es CEO y CDO en CoSalud EPS. Me cansé de... Felipe, todo tuya la audiencia. Muchas gracias, René. Gracias a todos. Gracias por la invitación. Bueno, pues mis compañeros panelistas no me dejaron mucho que decir, pero creo que acá lo importante y la relevancia de este tema de interoperabilidad es que es el pilar fundamental para mejorar pues múltiples elementos de la triple meta en salud del sector. Sí, yo creo que ahorita seguramente a través de las preguntas y un poco lo que les voy a ir contando, lo que hemos hecho en CoSalud, podremos identificar que hay unos beneficios muy tangibles que se pueden dar a nivel de procesos, a nivel de resultados en salud, a nivel de costos, de sostenibilidad del sector, precisamente porque el flujo de información, cuando uno hace eficiente el flujo de información, hace que los diferentes actores se puedan comunicar de manera, digamos que correcta, transparente, en donde la información pues viene validada y viene depurada de una manera en la que todas las partes y los actores las entienden de manera correcta. Eso ayuda mucho a mejorar pues obviamente los procesos y la eficiencia. Esto pues nosotros lo hemos venido trabajando al interior de la organización desde hace ya más de casi 4 años tal vez,
en donde iniciamos todo un proceso de transformación digital de la organización. Hemos eliminado más de 25 sistemas legados, hemos consolidado pues muchos componentes de tecnología en uno solo, simplificado mucho la infraestructura precisamente porque pues, la interoperabilidad se ve y se entiende, digamos, al interior de las organizaciones, entre sus propios sistemas de información, cómo se hablan unos con otros, pero también se ve hacia afuera, cómo nos hablamos con otros actores dentro del sector. Y pues no es, digamos que o es bien sabido que el sector, por lo menos en Colombia, se maneja y funciona en gran medida a punta pues, de componentes tecnológicos que tal vez funcionaron en el pasado, pero hoy en día digamos que ya están completamente revaluados y nos permitirían eliminarlos y empezar a trabajar de otra manera. Estoy hablando probablemente de Excel. Hay muchos reportes normativos que todavía se reportan y se hacen en Excel, en archivos planos. Eso es una forma de interoperabilidad, ¿sí? El Excel es una forma de interoperabilidad. Lo que pasa es que no es muy buena, porque es que al final del día yo tengo que hacer una validación de este lado y el que recibe también tiene que hacer una validación de ese lado. Y los dos podemos estar haciendo validaciones diferentes de información. Pero cuando uno realmente logra encadenar la información y hacer transferencias electrónicas de datos, digamos, esa dificultad o esa complejidad se empieza a eliminar. Entonces generan pues unos beneficios muy importantes. Nosotros definimos la interoperabilidad como uno de los 5 pilares de nuestra transformación digital. Pues trabajamos otros temas, pero la interoperabilidad tenía que ser uno de los pilares. Y empezamos a trabajar en una pues, la parte tecnológica, que es la parte de fierros, como lo llaman, en donde pues construimos una capacidad con la cual podemos intercambiar datos y hemos construido más de 130 APIs, servicios y microservicios que pueden empezar a ser consumidos, digamos, de manera orquestada entre diferentes actores, por fuera y por dentro. Muchos los construimos para nuestras aplicaciones internas, pero también para aplicaciones externas y para actores externos. Ejemplo, para todo ese tema pues, de validación de derechos, toda la parte, por ejemplo, de conocer y articular los procesos de referencia y contrarreferencia, el registro de atención, admisión, etcétera. Hemos ido trabajando en múltiples procesos. Yo coincido con mis compañeros panelistas que realmente la tecnología no es el fin, la tecnología es un medio, la tecnología está inventada realmente, o sea, acá no se tiene que poner a profundizar mucho como en ese tema. Lo que uno tiene que tener muy claro son los procesos, porque digamos, nosotros como lo hemos visto hacia el interior y dentro de nuestra estrategia hemos dicho, realmente donde está el valor está en la orquestación de los procesos, tanto internos como externos, ¿sí? Puede que funcionen en sistemas diferentes, porque pues la historia clínica única en el mundo fracasó y muchos países empezaron a ir para atrás y entendieron que realmente pues lo que debe existir es pues la libre elección de mis propios sistemas de información como organización, pero empezar a interconectarme bajo unos estándares. Entonces, pero esos estándares y esos sistemas de información responden a unos procesos de los diferentes actores. Entonces, ahí ya, digamos, empieza uno como en una disyuntiva porque tiene muchos componentes y uno puede, cuando uno hace como un mapa de todas las posibles beneficios que puede tener la interoperabilidad desde la afiliación, por ejemplo, desde nuestro caso como aseguradores, desde la afiliación hasta, digamos, la prestación, facturación, etcétera, todos los procesos de contratación. Hay múltiples espacios en donde la interoperabilidad genera muchísimo valor, ¿sí? Y ahí hemos venido nosotros explorando en diferentes frentes. Vemos que pues el Estado colombiano y todo digamos, el marco normativo nos está llevando en esa dirección. Sin embargo, también vemos que hay posibilidad de ir más rápido. Nosotros aseguradores tenemos pues la gran ventaja y la gran posibilidad de ser articuladores de toda esa información precisamente para toda la red de prestación y ayudar a que esos sobrecostos que hay dentro del sector y la duplicidad de servicios que en muchos casos no deberían existir, se vayan controlando y se puedan ir controlando en el tiempo, ¿sí? Precisamente porque
pues porque la interoperabilidad nos permite ver, tener monitoreo, tener alertas tempranas, poder articular todos esos procesos pues que uno quisiera que estuvieran realmente centrados en el usuario, en nuestros afiliados, y que no tanto dependieran o del prestador, sus procesos, o del asegurador, o del Estado, ¿sí? Y cada uno con sus procesos y el usuario en la mitad tratando de navegar el sistema de salud. La interoperabilidad creo que es uno de los elementos que nos puede ayudar realmente a resolver esa problemática y ayudarle al afiliado a tener una mejor prestación, una mejor experiencia y obviamente mejores resultados en salud con un costo adecuado. Entonces, yo creo que dejémoslo ahí para que podamos hacer preguntas, René, Perfecto. y seguir avanzando. Ok, muchas gracias, Felipe. Interesante. Yo rescato en realidad varios puntos de tu presentación. Muchas gracias. Uno tiene que ver con, ¿no es cierto?, las mejoras. Nuevamente aparece el tema de mejorar procesos internos, que es un tema no menor, pero aparece ahí fuertemente, nuevamente, mejorar en procesos internos, y a distintos niveles. Mencionaste tú eliminación de montones de sistemas que tienen que ver a nivel muy operativo y mejorar los procesos ya más bien de cara a la atención. Así es que hay algunos temas comunes. Bueno, yo estaba revisando, en realidad hay muchísimas preguntas, déjame ver, aquí me estaban llegando, y hay muchas que son para todos, más que en forma específica, así es que voy a plantearlas y ahí ustedes van tomando, ¿no es cierto?, el que quiera responder. Señor Christopher Cifuentes pregunta, a nivel legal el compartir la información entre prestadores ¿será el paciente quien decida compartir o no sus datos clínicos o quedar abierto sin requerir consentimiento autorizado? No sé si se... ¿Quieren? Les ayudo un poquito. Sí, en Bogotá obviamente hay una norma que se llama habeas data, es el paciente el que define si desea o no compartir. Principalmente en este caso él decide no compartir, si decide no compartir pues no lo podemos hacer. Pero en principio pues para toda la atención desde que sea asistencial, pues digamos las personas que se involucren, podemos hacer, pues compartir los datos, obviamente con todo un tema de seguridad y privacidad de los datos del usuario, sobre todo los clínicos que son sensibles, pero en principio es el paciente el que decide no compartir su información. Yo quisiera de pronto agregar un aspecto a esa respuesta que acaba de dar Nancy, y es que cuando nosotros estamos hablando de tratamiento de datos de información en salud, tenemos que partir que la información en salud en general es sensible. Siempre va a ser información sensible, ¿sí? Qué importante es que como sector nos unamos y trabajemos con los pacientes en la confianza, porque tenemos buenas prácticas dentro de nuestra organización y prácticas que trascienden más allá de la lista de chequeo, de simplemente de si usted autoriza el tratamiento de datos o no, ¿sí? Sino que ellos también comprendan que a muchas, en repetidas ocasiones, necesitamos compartir información entre aseguradoras, instituciones prestadoras de salud con el propósito de garantizar su adecuado proceso de atención. Es más, cuando uno mira toda la parte de ley de tratamiento de protección de datos personales, la idea es que nosotros les informemos esas posibilidades que hay de circulación restringida, ¿sí?, de la información dentro del ecosistema de salud, pero adicional a ello también tienen que saber que cuando hay que tomar desde algún momento tomas de decisiones vitales, pues ahí va a primar su vida inicialmente, y ya después también se va a hacer todo el proceso de solicitación de tratamiento de datos. Simplemente, y no me quiero extender mucho, estas iniciativas se han trabajado fuertemente en otros países. Quizás en algún momento tenemos unos grandes aprendizajes como ocurrió en Reino Unido, donde por ejemplo, todo el tratamiento y modelos de datos común de información para procesos de salud pública y también para temas de investigación de salud pública, en algún momento fracasaron, pero fracasaron fue porque no se les informó a las personas el por qué la necesidad de ese intercambio. Cuando nosotros generamos confianza, las personas saben por qué estamos haciendo uso de esos datos, que tenemos políticas dentro de nuestras organizaciones, que también hay prácticas de confidencialidad dentro de nuestros colaboradores de las organizaciones, generamos confianza en ellos y se va a facilitar toda la parte de intercambio de información. Muchas gracias. Excelente. Excelente. Bueno, ahí estoy leyendo, en realidad hay muchísimas preguntas, voy a tratar de no poder responderlas todas porque en realidad hay demasiadas, pero voy a ir viendo y poniendo las que están más asociadas a nuestro tema de foco. Aquí otra
pregunta es, ¿qué se está trabajando respecto a la estandarización de los datos, como por ejemplo GS1? ¿Cómo lograr interoperabilidad con tanta variabilidad en los datos? No sé quién quiere tomar esa... Yo podría, digamos, hacer algunos comentarios al respecto. Creo que digamos, a nivel global, uno empieza a ver que hay unas tendencias, hay unos patrones y unos, digamos, unos estándares que se empiezan a conformar. Tú ves los grandes actores que ya empiezan a trabajar pues obviamente desde hace muchos años ya vienen trabajando en HL7, y HL7 hizo como una evolución hacia FHIR, que digamos que es un marco de interoperabilidad precisamente para el estándar de HL7. Y a donde nos lleva es precisamente como a empezar a establecer como un lenguaje común. Eh, la dificultad que se presenta normalmente digamos, en la interpretación de los estándares tiene que ver mucho más a veces con parametrizaciones que realmente con temas de interoperabilidad. O sea, la forma de interoperar es relativamente sencilla. Lo que a veces cambia y dificulta son los parámetros con los cuales uno está interoperando, ¿sí? Si yo tengo y yo entiendo, digamos, en un prestador entiende unos códigos diagnósticos, digamos, de una manera y yo los interpreto de otra porque sucede y uno pensaría que eso no sucede, pero sucede, ¿sí? O los CUPS y CUMS están asociados a unos procesos dentro de la operación de una manera, a unos servicios específicos y en otra institución los muestran de otra manera. Ahí, digamos que se empieza a dibujar como un espacio gris en donde se vuelve un poco complejo. Sin embargo, no es imposible. O sea, yo creo que en eso se ha venido trabajando. Hay unos parámetros y es simplemente que todos nos ciñamos como al esquema definido que está a nivel normativo, que funciona bastante bien, ¿sí? Que cuando uno lo mira realmente es muy sólido. Y empezar, obviamente, por los puntos en donde haya mayor valor. Va a haber temas mucho más complejos, pero la información, o sea, digamos, desde lo que nosotros hemos ido aprendiendo de este proceso, la información hoy por hoy igual fluye y fluye en Excel, ¿sí? Y así se alimentan pues muchos de los informes a nivel país. Y muchos, pues algunos tienen validaciones, otros no tienen validaciones, digamos, a nivel, y todavía en los reportes país se encuentran temas que no, digamos, que no reflejan y que pueden tener inconsistencias, ¿sí? El estándar, digamos, si para de pronto para enfocarnos un poquito más en la respuesta, eh, se da básicamente es dependiendo del proceso, ¿sí? Si estamos hablando de historia, pues de historia clínica, creo que ahí hay, digamos, desde nuestro punto de vista, hay un marco en donde se puede trabajar muy fácilmente con los documentos clínicos, con los CDAs y después con HL7, inclusive sin tener toda esa definición hecha, uno sí puede tener una manera de ir interpretando los datos de acuerdo a cada uno de los prestadores y cómo tener como unos traductores entre cada uno, ¿sí? Por decirlo, digamos, de alguna manera mucho más sencilla. Y de ahí para allá, pues depende del proceso, pero nosotros hemos encontrado que hay muchas posibilidades de generar valor muy rápido generando intercambio electrónico de datos. Yo quisiera de pronto complementar un poco lo que refiere Felipe frente a toda la parte de uso de estándares. Nosotros tenemos que entender que cuando estamos hablando de interoperabilidad puede haber acuerdos ad hoc dentro de los conjuntos de procesos o de personas para definir cuál es el intercambio de información, pero cuál es la gran sugerencia en este tema. Y va también ligado al tema de buenas prácticas en gestión electrónica de información y es hacer uso de estándares internacionales, más porque nuestros procesos de salud no simplemente se quedan dentro de las paredes de una organización. Nosotros estamos hablando de procesos que requieren ámbitos nacionales y transnacionales.
¿sí? Y no estamos hablando simplemente de una medicina del presente, sino del futuro, donde claramente cada vez más es evidente toda la parte de la movilización de la población a nivel global. Entonces, cuando nosotros hacemos uso de estos estándares internacionales, estamos garantizando desde el componente semántico el uso de vocabularios controlados, ¿sí? Estandarizados y validados a nivel internacional, que cualquier país no lo puede entender. Para hacer el paralelo es como los idiomas. Si nosotros tenemos personas que están hablando ruso, alemán, francés, sabemos que el acuerdo internacional es inglés. En este caso sabemos que los acuerdos internacionales de uso de estándares de información en salud son los estándares HL7. ¿Sí? Perfecto. Especialmente los últimos que tenemos, que son HL7 Fire, donde prácticamente estas unidades de información que funcionan como unidades de información, estos recursos, se considera el último estándar por toda la facilidad que nos permite y ha evolucionado, digámoslo así, dentro de la concepción del sistema de información. Voy a hacer como una breve reseña. Y es que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, versión 2 fue concebido en un escenario donde necesitábamos intercambiar información entre un dispositivo biomédico y el sistema de información de una organización, ¿sí? Y respondía a esa necesidad. Posteriormente se viene y se habla de toda la parte de versión 3, donde estamos hablando prácticamente de CDA, de documentos clínicos electrónicos, entonces empezamos a tener la concepción prácticamente de la historia clínica y de los registros como un documento. Pero cuando estamos hablando de interoperabilidad, y ese es de los grandes valores que tiene FHIR, es que estamos hablando de la reutilización de recursos como paciente, como organización, que tiene que estar en múltiples, digámoslo así, aplicaciones y sistemas a los cuales de una u otra forma se está recopilando, generando información en salud, ¿sí? De esta manera se puede hacer reutilización de esta información y es de los grandes valores que en este momento se está dando. Adicional a ello, toda la parte de metodología de intercambio de información a través de API REST, que ustedes bien saben que es prácticamente lo que más se está manejando en el mercado, y no simplemente por eso, sino porque también nos permite no simplemente concebir la parte de sistemas de información, sino de aplicaciones móviles y toda la parte de conexión de otros dispositivos que en este momento acompañan a las personas en su componente de salud, no simplemente clínico, sino en sus hábitos de vida. Muchas gracias. Ok, gracias. Arturo, ¿tú querías también o no? Tenías la mano Sí, levantada. es un aporte chiquito y es un poco entender que este concepto, o sea, el gran estándar de este concepto es que haya la voluntad de hacerlo, ¿sí? Esto no lo podemos hacer solos, ¿sí? Entonces, la voluntad de hacerlo, coloquémosle el nombre estándar que queramos colocarle. Yo conozco el modelo que hay en Chile de IMED. IMED es una gran empresa que ha hecho el ejercicio de acordar voluntades entre los actores del sistema, ¿sí? Entonces, cuando se toman esas decisiones de yo sí quiero hacer esa parte de la red, yo hablo con Nancy, Nancy está de acuerdo en cómo yo le voy a mandar, entonces le puedo entregar el Excel que dice Felipe, pero hicimos un acuerdo estándar de interoperatividad entre ambos, entonces todos los patrones técnicos son bienvenidos, pero esa relación de los actores del sistema es el que hace que por eso traigo el ejemplo de Chile de IMED. IMED está en el sector público, está en el sector privado, está con el asegurador, está con el paciente desde una app generando una cita y una autorización. Entonces miren que la interoperatividad es incluso desde el paciente al asegurador y al ente rector, pero hubo una voluntad, este es un camino que tenemos que recorrer en Colombia, ¿sí? Hablando de un tema de sectorial salud, que existan esos acuerdos de voluntades que a veces los norman las leyes, pero debe haber ese acuerdo de voluntades. Yo pienso que ese es el estándar de comunicación y de interoperatividad del sector. Gracias. Así es, súper importante. Hay muchísimas preguntas, vamos a irnos rápido en favor del tiempo. Hay otra que me parece interesante que de Luis López dice, para todos, si están claras las ventajas de la interoperabilidad en salud, y así como los bancos ya tienen tecnología para ello, ¿por qué no tenemos en todos los niveles de los actores? Gran pregunta. Nos habla de muchos desafíos. Si quieren, les ayudo un poquito allí. Quiero retomar algunas palabras de Arturo. Esto es un tema de voluntades y voy a poner una experiencia, así como hemos dado ejemplos positivos o dimos ejemplos positivos de integración con red externa, que fue finalmente acuerdos de voluntades. Nosotros tenemos hoy en día ya 12 laboratorios externos integrados con la historia clínica de salud total, no en el estándar que nosotros definimos, porque todavía no está normado un estándar, pero fue acuerdo de voluntades.
es importante que ya el gobierno y el país defina cuál es ese estándar de integración. Pienso ahí porque de todas maneras para algunas IPS y para otras puede ser fácil y tienen el recurso de hacer una integración. Hacer una y después cambiar a otra puede tener un costo mayor. Por eso es importante y todos estamos esperando a que ese proceso ya de norma en el país se dé. Creo que varios de los que estamos aquí estamos esperando eso. Nosotros sé que ya está en un proceso, pero sí es importante que ya se dé porque esa integración de país nos va a permitir después, más adelante, decir lo que Natalia o hacer lo que Natalia decía, y es que tenemos que ya dar el paso también internacional, pero creo que esto es como todo proceso, tiene que ir mejorando poco a poco, pero esa es la razón. Hasta que no haya un estándar, algunas dirán que sí en los acuerdos de voluntades y otras dirán que no, y eso es lo que estamos esperando. Perfecto. Complementando de pronto con lo que Nancy dice, hay que entender una cosa y es que a diferencia del sector financiero, donde las transacciones responden prácticamente a un saldo y a qué se tiene, por ejemplo, o qué transacciones se han hecho alrededor de esto, en el sector salud nosotros tenemos una gran complejidad. Y complejidad no simplemente dada por lo que implican las condiciones de salud de los pacientes, sino también por las diferentes necesidades que hay de información dentro de los actores. Entendamos por ello las necesidades que son de los pacientes, de los profesionales de salud, de las organizaciones y del Estado, digámoslo así, en lineamientos de políticas públicas y de salud pública. Entonces, esto complejiza cuáles son las necesidades de intercambio de información, pero entonces tenemos que ver en dos componentes, porque a veces es cierto que como país necesitamos que se defina toda la parte de estándares de interoperabilidad, porque hasta el momento nos han dicho que es importante la interoperabilidad, pero no han definido el estándar. Lo más aconsejable es si todo el mundo, más de 33 países en el mundo y muchas organizaciones en el mundo están haciendo uso de un estándar, pues ¿por qué nos acogemos a eso? ¿Por qué queremos inventar cosas como si fuéramos nosotros en Colombia los únicos que tuviéramos nuestros procesos de salud internos y no necesitáramos intercambiar información con el resto del mundo en algún momento? Eso por un aspecto, pero si bien se está manejando un lineamiento como normativa a nivel nacional, el Estado está respondiendo a un tema estadístico y de salud pública, ¿sí? Las organizaciones al interior tienen otro desafío que es toda la parte de atención directa de salud del paciente y con ello otras complejidades. Se necesita entonces adicional a ello que las organizaciones tengan claro sus políticas, cuál es su arquitectura de interoperabilidad, a qué quiere responder más allá simplemente de hacer interfaces entre dos sistemas, sino cuál es eso que en algún momento Felipe muy bien resaltaba, que es ese agregar valor a los procesos y agregar valor a esos procesos de atención de nuestros pacientes. Entonces, ¿cuáles son los equipos? Porque esto es de cuestión de equipos de informática médica, de interoperabilidad, que tienen que estar trabajando de manera conjunta. ¿Cómo nosotros proyectamos eso adecuadamente? Y cómo lo articulamos prácticamente esas necesidades administrativas y clínicas que tenemos dentro de nuestra organización, pensando en que nosotros no simplemente vamos a tener que dar respuesta al interior de nuestra organización, sino que tenemos que estar comunicándonos con terceros, que incluyen desde nuestros pacientes hasta el Estado. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Natalia. No sé, Arturo, ¿tenía la mano o quedó de antes, la mano levantada para responder? La mano de antes, excusa. Ah, es la de antes. Ok. Bueno, siguen llegando muchísimas preguntas. Vamos a tratar de resumir algunas. Acá hay otra que es interesante, que dice, con el crecimiento cada vez mayor, esta es de Mario Enrique, de aplicaciones móviles disponibles para el sector salud, ¿qué tipo de estrategias pueden adoptar las organizaciones de salud para aprovechar la disponibilidad de información de este tipo de fuentes de datos? Yo podría, digamos, podría comentar algunos temas alrededor de eso, porque el mundo de hoy en el que vivimos es un mundo precisamente en donde pues hoy no solamente los dispositivos clínicos están reportando datos, sino nuestros celulares. Estos aparaticos tienen más de 17, 20 sensores y están reportando información que es relevante a la salud de las personas, ¿sí? Yo estoy completamente de acuerdo con, digamos, con el planteamiento de esa pregunta. Y hay mucho que se puede hacer, precisamente cuando uno adopta y establece una estrategia de interoperabilidad, por lo menos desde nuestro punto de vista, como lo abordamos nosotros,
porque pues más allá de que el marco normativo pues tenga todavía dificultades y vaya a tomar pues unos años para que el país realmente logre llegar como a ese nivel de madurez y tome como la línea. Nosotros desde las organizaciones sí podemos ir trabajando en establecer pues esos mecanismos. Hoy por hoy, muchas aplicaciones que ya existen interoperan, ¿sí? De hecho, funcionan de esa manera. Hay algo en el mundo que se llama la economía de las APIs, y realmente a donde nos están llevando o donde estamos viviendo hoy por hoy es precisamente a que todo sistema de información, componente, aplicación móvil, etcétera, tenga la posibilidad de interoperar con otros bajo unas reglas que están preestablecidas por ese mismo sistema, que simplemente yo con leer un documento muy sencillo puedo empezar a intercambiar datos con apenas unas horas de trabajo y de desarrollo, puede uno ya empezar a intercambiar datos. Entonces, desde nuestra estrategia, nosotros hemos ido visualizando una plataforma de integración, inclusive en donde claramente pues el usuario va a tener la palabra de a quién le comparte y a quién no sus datos, pero teniendo la posibilidad de, digamos, de integrar múltiples actores tradicionales y no tradicionales en el cuidado de la salud. Yo creo que hacia allá es hacia donde está yendo la salud a nivel global, todo el tema de health tech nos está llevando a que hay actores que no necesariamente son el actor tradicional del sector colombiano o de cualquier parte del mundo, que está ayudando a un paciente diabético a mejorar su condición médica y a tener una mejor adherencia a sus tratamientos, y no siendo un actor médico clínico per se, ¿sí? Sino que sabe cómo hacerle seguimiento, sabe cómo convencer a esa persona de cambiarle el hábito, sabe cómo llegarle a eso, y lo hacen a través de medios digitales, con una aplicación, etcétera. Entonces, en la medida en la que nosotros, por ejemplo, desde nuestro punto de vista como aseguradores, podemos conectarnos con un ecosistema externo de aplicaciones que además ya existen, genera mucho valor para nuestros propios usuarios, ¿sí? Entonces, sí, me parece súper pertinente la pregunta, porque además pues nosotros estamos trabajando como en esa dirección. Y ojalá pues el país también abriera, o sea, existieran unas APIs abiertas en donde pues uno simplemente las tiene que dejar abiertas y cualquier aplicación las puede consumir, las puede conectarse contra eso, y yo simplemente jalo mi información clínica de cualquier actor donde he estado y me la llevo para cualquier aplicación, y en esa aplicación hago lo que yo quiera hacer como usuario. Creo que ese es el derecho de las cosas, y así está funcionando el mundo en el área, pues en fintech, en healthtech, en edutech, en cualquiera de esas está funcionando así, y así por eso es que está revolucionando, digamos, el sector hoy por hoy. Y complementando lo que dice Felipe, es verdad, toda la parte de salud, como nos está permitiendo ya no estar dentro del ámbito organizacional, sino transorganizacional, se le está dando un valor agregado, porque es que antes simplemente generábamos la carga al sistema de información hospitalario, ¿sí? Y eso ya nos hemos dado cuenta que se queda limitado porque no nos permite generar toda la parte de recopilación de información, dónde y cuánto se necesita. Empezar a pensar en esa ubicuidad de la información. Para esto también que se está trabajando, todas las iniciativas que se generaron desde la Casa Blanca, con el gobierno también de Obama, donde se pensó todo el componente de Smart, aplicaciones Smart on Fire, es decir, que todas las aplicaciones móviles, para dejar de, digámoslo así, mitigar un poco eso que se estaba presentando, que cada uno manejaba diferentes estándares, dijeron las aplicaciones en salud tienen que ser Smart on Fire, donde se está pensando en la reutilización de esos recursos, se utiliza Fire como estándar, ¿cierto? Y ya sabemos que todo mundo puede interoperar a través de ese estándar. Y también se están creando aplicaciones, como bien refería Felipe, donde se crean las aplicaciones, se da a conocer estos modelos de información para que otros también los puedan llegar a aplicar dentro de sus organizaciones. Y si uno se da cuenta, todas las aplicaciones Smart on Fire se están utilizando por los grandes industria tecnológica y de grandes proveedores de sistemas de información en salud. Excelente. Bueno, a ver, aquí tengo otra pregunta de las muchas que han llegado, que dice de Walbert Buevas: ¿cuál es la estrategia de los aseguradores para articular a todas las IPS cuando sabemos que hay una brecha grande entre los actores? Además, ¿cómo se está abordando la gestión del cambio en todos los actores? ¿Qué es lo más difícil? Tremenda pregunta.
Bueno, integrar desde la EPS a las IPS es, pues digamos que es parte de nuestra función, ¿sí? Nosotros lo hacemos de diferente manera, obviamente a través de apoyo tecnológico, también a través de pronto de metodologías, pero yo creo que finalmente los que nos van a hacer que nos integremos, como lo han dicho ya todos, pues va a ser el estándar. Voy a dar un ejemplo, facturación electrónica. ¿Cuánto duramos definiendo cómo nos vamos a hablar en todo el proceso de facturación? Y facturación electrónica nos está llevando al punto de ya vamos a definir cómo nos vamos a hablar y cómo nos vamos a integrar para presentar una cuenta médica. Entonces, digamos que finalmente el rector va a ser gobierno para poder hacer muchas de las integraciones y pues también ir poco a poco llevando a utilizar esa estandarización que nos da el gobierno. Voy a poner un ejemplo, hoy por hoy CUPS todavía vemos que hay IPS que no lo han implementado al 100% con la última norma y se vuelve muy importante. Veía que habían varias preguntas de cómo logramos los diferentes codificación. Siempre debemos estar en las últimas versiones de norma con el objetivo de ir llegando allá a esa estandarización y que cuando se dé el momento de toda esa norma logremos tener una forma de integrarnos mucho más fácil. Entonces creo que es de todos, no solamente de una parte del actor del sector. Sí, excelente. Bueno, parece que el próximo conversatorio tendremos que invitar al gobierno a que participe. Hay demasiadas preguntas respecto a eso, hemos hablado mucho de eso. Y bueno, la verdad, aquí había otra pregunta que estaba mirando en realidad que también, pero tiene que ver, yo creo que con lo mismo, ¿eh? Que es la visión, que también es para todos. ¿Cuál es la visión de ustedes respecto a los temas normativos del país? Creo que ya prácticamente se ha respondido, digamos. Así es que no sé si alguien quiere hacer un último y breve comentario antes de cerrar, que ya estamos un poquito pasados. No, tal vez solo quería complementar la respuesta de Nancy con una analogía que creo que digamos, es bastante valiosa para reforzar el punto de ella, porque básicamente hacer interoperabilidad es como construir un túnel, ¿sí? Por un lado arranca un equipo y por el otro lado arranca el otro equipo, ¿sí? Y al final se tienen que encontrar, porque si no se encuentran, pues ahí no pasó nada, ¿sí? Entonces se necesita digamos, de la voluntad de la contraparte, de las dos partes para poder empezar a interoperar. Hay que hacer ajustes en los dos lados. Y eso es bastante importante. Obviamente hoy por hoy las tecnologías son muy ágiles y permiten, digamos, empezar a trabajar de manera muy rápida, pero no todo el mundo, y lo sé porque yo me he recorrido el país y conozco todavía hay IPS que además funcionan, especialmente hospitales públicos que todavía no tienen historia clínica electrónica y todavía trabajan en papel. Entonces, pues contra ese sí no se han inventado nada como interoperar. Entonces, ahí pues yo creo que por eso es que también, digamos, el tema normativo va un poco lento porque tienen que darle espacio a esas organizaciones a que lleguen a ese nivel de madurez mínimo en donde ya podamos empezar a compartir datos. Sin embargo, creo que hay otros actores dentro del sector que podrían estarlo haciendo hoy ya y podríamos estar obteniendo esos beneficios hoy. Entonces, pues, es como una disyuntiva, pero creo que era un pedacito de complemento de lo que estaba comentando Nancy. Excelente, Y excelente. sumándome a lo que estaba refiriendo Felipe para esta última pregunta que dijiste, que si bien hemos abordado la parte normativa, miren, es importantísimo comprender que nosotros tenemos más de 8.000 organizaciones que tienen diferentes niveles de madurez en temas de interoperabilidad. Como bien lo refería Felipe, tenemos desde la interoperabilidad a pie, porque se encuentra en un formato físico, hasta aquellos que ya tienen, digámoslo así, metodologías a nivel electrónico, ¿sí? Sí es importante que dentro de los lineamientos normativos no simplemente se contemple el nivel de necesidades de información del gobierno, que es a nivel estadístico, sino que también se conciba cuáles son las necesidades de interoperabilidad dentro de las organizaciones de salud o en vista a un proceso de atención. Y con esto a que estoy haciendo referencia, que cuando uno mira la normativa, las 50 variables que en este momento se están proponiendo van a responder a necesidades estadísticas, pero en un contexto de atención, uno como profesional de salud difícilmente va con 50 variables a poder hacer todo un proceso de atención cuando necesita un contexto mucho más amplio de información. Entonces, importantísimo la parte de manejar estándares, de concebir esto como un proceso articulado, de contar con formación de equipos para ello,
dentro de las organizaciones con una visión estratégica que no simplemente responda a la necesidad de conexión de una interfaz, sino que sea una visión que venga desde las directivas de la organización hasta todas las estrategias que se van a hacer de interoperabilidad en este tema. Y muy importante aún, pensar más allá de la infraestructura, porque lo que se está dando con la normativa es que está dando lugar simplemente a pensar que con buses de interoperabilidad dimos la solución. Sí, logramos de pronto un acuerdo entre algunos actores, pero no estamos disminuyendo la complejidad del escenario de información, porque aquí cuando tenemos que reconocer que somos tantas organizaciones y cada una dentro de ellos tiene fácilmente más de 100 sistemas y pues, súmenle toda la parte de dispositivos biomédicos, tenemos que dar respuestas a través de estándares para precisamente garantizar que independiente de la heterogeneidad nos vamos a entender. Y cuál va a ser finalmente el valor agregado que queremos generar con esto, cuál es el impacto que buscamos lograr más allá de simplemente generar el intercambio y disponibilidad, sino cómo realmente estamos impactando en la salud de nuestros pacientes. Gracias. Perfecto. Bueno, yo creo que ya nos pasamos un poco de la hora, del tiempo, así es que la verdad, bueno, tenemos muchísimo que conversar. Solo me resta agradecer las excelentes participaciones de nuestros invitados, como dije al principio, invitados de lujo. Así es que está claro que hay muchísimo que conversar. Quedaron muchas preguntas, pero obviamente por tiempo no podemos hacerlas muchas muy interesantes. Así es que no hay duda que vamos a seguir conversando, impulsando el tema de la interoperabilidad o salud conectada, de tal forma de lograr, como dijimos al principio, una más y mejor salud para todos los colombianos. Así es que muchas gracias y tengan muy buenas tardes. Muchas gracias. Estimados todos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta actividad. Seguimos con la próxima, con Intersystem, con todo el equipo y nos vemos en la próxima oportunidad. Cuídense y que estén muy bien. Chao a todos, gracias. Muchas gracias a todos.